La, la, ve- la vez pasada habíamos mirado lo que la bioética hoy plantea como las relaciones vitales del ser humano. Habíamos hablado que eran cuatro. La primera es la relación con los otros seres vivos y con los objetos materiales, quienes habíamos hablado de la, el respeto por los seres vivos y la libertad frente a los objetos o las cosas, como entendiendo que ya no nos hacen felices. En segundo lugar, la relación con los otros seres vivos, humanos, los congéneres. Eh, en tercer lugar, la relación con nosotros mismos, con nuestro proyecto de vida, con nuestra felicidad, con el sentido de nuestra vida. Y por último, la relación con el absoluto, con la trascendencia, con Dios, y que cada uno de nosotros debe aprender a manejar, ver cuáles son las creencias que asume y cómo es coherente con eso. Hoy vamos a mirar eh, los que llama la bioética los aprendizajes básicos del ser humano. Otros son las relaciones vitales, o sea, las grandes relaciones de un ser humano. Hoy vamos a ver unos aprendizajes que los seres humanos no traemos con la genética tampoco, sino que los tenemos que desarrollar desde pequeños, tenemos que aprender, ir aprendiendo e ir aplicándolos. Después de esto vamos a ver algunas relaciones de la ética con otras áreas de la vida. Luego miraremos las grandes áreas de la bioética contemporánea y el nivel de desarrollo del criterio ético. Entonces, empezamos. Los aprendizajes son 7 aprendizajes que ha identificado la bioética que son fundamentales para los seres humanos y las sociedades. Esos aprendizajes básicos apuntan entonces al desarrollo de la capacidad de vivir con calidad, pero también de convivir, de construir convivencia social, buscando cuidar la vida, pero también apuntarle a ese otro componente eh, que la ética nos plantea, que es el desarrollo de nuestro proyecto de vida en la búsqueda de ser felices. El primer aprendizaje es un aprendizaje muy sencillo, está muy pues, sencillo en su formulación y está muy íntimamente ligado con el principio bioético de no hacer daño. Entonces, lo primero que tenemos que aprender desde muy pequeños y como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, la escuela tiene que enseñar a sus estudiantes, el colegio y así progresivamente, es aprender a no agredir al congénere, a no agredir a otros seres humanos, porque esa es la base de todo modelo de convivencia social. Una sociedad eh, está en paz, vive en paz. Un grupo social vive en paz en la medida en que, en principio, y vamos a ver que esto va como subiendo en la escala, hemos aprendido a no agredir a los demás. ¿Qué implica este aprendizaje? Es aprender a cuidar y a defender todo tipo de vida, no agredir a los demás, y la agresión no es solo física, sino también psicológica, o sea, no agredir ni física ni psicológicamente. Valorar la vida de los otros, valorando entonces la diferencia, ya lo habíamos mencionado, que en la relación nuestra con otros seres humanos tenemos que entender que la diversidad es parte de la vida. Buscar unidad, pero no uniformidad. No podemos pensar que todos terminemos como si fuéramos clonados, o sea, iguales, reaccionando iguales, pensando iguales, no. Pero que haya unidad, como lo vamos a ver más adelante, en proyectos, en elementos que son comunes y respetar la vida íntima de los otros. Entonces, primer aprendizaje, aprender a no agredir al congénere.
No nacemos con esa competencia, no, ni la genética, no. Esto sería más bien de lo que usted está llamando la epigenética, o sea, lo que está, lo social que influye en los seres humanos. El segundo aprendizaje es aprender a comunicarnos, que es la base de la autoafirmación de las personas, pero también de los grupos. Fernando de Saussure, que fue el lingüista más importante del siglo XX, tal vez el lingüista más importante que ha existido, decía que el lenguaje es una serie de códigos y esos códigos son como una especie de sacos donde uno echa contenidos y cuando uno se comunica, envía esos códigos con sus contenidos a otro. Pero el otro a su vez tiene que traducir los códigos y por eso eh, a veces tenemos problema de comunicación porque tenemos formas diferentes de traducir esos códigos. Es decir, hay palabras, hay expresiones que para nosotros significan algo y puede que para otro no. Vamos a tocarlo más adelante. El propósito de toda comunicación es buscar que se nos reconozca a nosotros como seres individuales que tenemos una manera de ver la vida, tenemos una manera de pensar, etc. Y empieza con el desarrollo de esa capacidad de conversar. Hay una expresión muy latina que me imagino que ustedes también la usan y la mencioné pues la vez pasada, que uno dice, nos tomamos un café y cuando decimos eso, en el fondo estamos diciéndole al otro, conversamos. Lo que pasa es que el café es como alrededor de esa bebida tan común, por lo menos en nuestro continente, aunque también pues, se toma café en muchas otras partes del mundo, eh, alrededor de eso. Entonces, por eso el medio básico de comunicación es la conversación. Pero ¿qué implica aprender a comunicarse? En primer lugar, es aprender a crear espacios para la conversación, pero entendiendo que hay dos tipos de conversación. La conversación social es colectiva, con el grupo, y la conversación íntima, que es generalmente con otra persona o con grupos muy reducidos como un poco los miembros de una familia, etc. Y entonces el aprender a comunicarnos es aprender a comprendernos. ¿Qué sentido tiene lo que me está diciendo el otro? Entonces, como a veces hay dificultades, tenemos que aprender a aclararnos. ¿Me entendiste mal? Yo quería decirte esto. Y entonces también eso implica que aprendemos a coincidir en la interpretación de la comunicación, pero también a discrepar. Así, no comparto contigo esa visión que tú tienes, esa forma de expresarte sobre determinadas circunstancias. Entonces, primera aprendizaje es a no agredirse, el más básico. Como el principio de la ética más básico es no hacer daño, no maleficencia, pero no se agota ahí la bioética. El aprendizaje básico para un ser humano, vivir en sociedad es el mínimo es no aprender a agredir a otro, pero tiene que avanzar. Entonces, aprender a comunicarnos. Y entonces pasamos al tercer aprendizaje, aprender a interactuar, a actuar con otros, porque en la comunicación pues, transferimos conocimiento, experiencias, visiones, razones, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando queremos actuar con esas otras personas, entonces tenemos que aprender a interactuar, porque esa es la base de los modelos de la relación social. ¿Qué implica este aprendizaje? Ser capaz de acercarnos a los otros y estar con ellos.
Estar con ellos no simplemente sentarse al lado de ellos, sino definitivamente a través de la conversación aprendemos también a compartir. Y entonces aprendemos a disentir. Desde la conversación ya aprendemos a coincidir o a discrepar de siempre. Entonces a disentir, pero sin eso romper la convivencia. Aprendemos a vivir la intimidad y la bioética ha planteado que dentro de este aprendizaje está el conocimiento y el respeto por los derechos humanos en sus distintas versiones. O sea, derechos humanos eh, sociales, los derechos humanos políticos y los derechos humanos de tercera generación que tienen que ver con el respeto al medio y la protección del medio ambiente. Y nos vamos para el cuarto aprendizaje, aprender ya a decidir en grupo. En el anterior aprendemos ahí a actuar con ellos, pero ahora es a tomar decisiones, porque esa es la base de la política y la economía de una sociedad, de un Estado, de una familia. Y entonces la convivencia social surge de la capacidad de concertar intereses en todos los niveles. Vivir bien en familia implica concertar intereses. Cuando una familia, sumamos papá, mamá, dos hijos, dicen qué vamos a hacer el fin de semana, es posible que el uno diga vamos al cine, el otro diga salgamos al campo, el otro diga vamos a comer y otro diga no, no salgamos, quedémonos en la casa. Ahí hay cuatro intereses, pero para poder convivir en paz tenemos que conciliar esos intereses. Es posible que eso implique que entonces se diga, bueno, entonces vamos a ir, digamos, dándole la posibilidad de que cada una de las opciones se cumpla. Entonces, este fin de semana vamos a salir, el otro vamos a ir a salir pues afuera, a otra parte, el otro vamos a ir al cine, en el otro vamos a ir a comer y un fin de semana pues nos quedamos aquí. Y eso es en esa estructura básica de la sociedad que es la familia. Pero igual tenemos que concertar intereses en las unidades residenciales. A ustedes les ha tocado ir a las asambleas y a las reuniones de las unidades residenciales, los condominios o como lo queramos llamar. Y a veces la dificultad que tenemos para concertar intereses. Bueno, ¿a qué le vamos a destinar unos recursos que tenemos? ¿Cuál es la prioridad para nosotros? ¿Es la carretera interna? ¿Es la vigilancia, pues, o la seguridad? ¿Es la iluminación? O sea, en todos los espacios donde nosotros estamos, toca concertar interés. Puse la palabra hospital, que pudiera haberla reemplazado simplemente por la siguiente, que es empresa, pero como tenemos relación, digamos, con la salud, estar en un hospital, trabajar en un hospital implica concertar muchos intereses. Y ser capaz incluso de ver a los otros como lo que hoy en otras teorías de tipo administrativo se llama cliente interno. Cuando no lo vemos así, es difícil trabajar en común. Mire, recuerdo un hospital donde estuve dictando un curso sin tiempo. Alguien espontáneamente, cuando hablamos de este tema, me contó lo que había pasado en ese hospital. El hospital es un monobloque, o sea, de muchos pisos, y fuera del ascensor para las personas tenían unos malacates como unos ascensores pequeños donde subían la comida o subían una gramática o otras cosas que necesitaban. Pero eh, para que eso funcionara era necesario que, bueno, cuando llegara el malacate al piso donde uno estaba, abrirlo, sacar lo que fuera, el alimento, esa agua aromática que pidieron para un paciente, esto, bueno, etcétera, y cerrar. Si no cerraban, se quedaba bloqueado y no se movía. Entonces empezaban las llamadas desde el primer piso
que cierren el Malacate. Pues el Malacate es como el nombre que le daban en ese hospital, pues podría, llamemos el ascensor, pero de comidas, por decirlo de alguna forma. Que cierren, que es que estamos bloqueados, que necesitamos mandar esto. Y a veces se generan unos problemas. Cada, porque no había la concepción de cliente interno. O sea, si yo yo recibo, abro, cojo la aromática o las aromáticas que tengo que llevarle a unos pacientes, tengo que pensar, en el otro piso pueden estar necesitando también para pedir la comida, para pedir esto. Cerrémoslo, es parte de la cultura. Pero me contaban lo difícil que había sido lograr eso, las grandes dificultades y entonces a veces un poco el maltrato porque llamaban, empezaban a averiguar de piso en piso, ustedes tienen cerrado el Malacate. Y entonces cuando, no nos acordamos de cerrarlo, había también problema. Eso, para poder trabajar en equipo tenemos que concertar intereses. Igual es la ciudad, hay concertación de intereses, los proyectos de ciudad, país, etc. La concertación es la selección de un interés que compartimos todos, que como al compartirlo lo ubicamos como fuera del grupo, sabemos que todos vamos a trabajar por ese interés y entonces eso nos genera como la obligación de responder a ese interés. Ahora, el éxito de la concertación depende de la claridad de las reglas, de que se incluya a todos, de que no se presionen intereses particulares. En las unidades residenciales es frecuente eso, como les decía. Tenemos unos excedentes del año anterior, entonces, ¿en qué los vamos a invertir? Que mejoremos la carretera, pero otros dicen, mejoremos la iluminación, otros dicen, pongamos unas cámaras y unas pantallas para poder mejorar la seguridad, etcétera. Y entonces, tenemos que defender esas posiciones, pero luego llegar a una concertación que es elegir, bueno, entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer todos y va a ser en beneficio de todos y en otros años, pues seleccionaremos otros intereses. ¿Qué implica entonces ese aprendizaje? Ser capaz de argumentar y contraargumentar sin fanatismos, sin pensar que se tiene la verdad, sino se defiende con unos argumentos, pero también ser sensible a los argumentos de los otros, a las razones que dan los otros, y ser capaz de aceptar las decisiones de la mayoría. Pero que es que yo no voy a colaborar porque yo no estoy de acuerdo con lo que decidieron la mayoría. No, porque si esa fue la regla de juego, vamos a poner las propuestas, las vamos a sustentar y luego vamos a votar. Quien saque la mayoría, todo lo tenemos que apoyar y entonces implica que eso se convierte en algo que nos compromete a todos. Entonces, permítanme, vuelvo aquí un poquito. Entonces, aprender a decidir en grupo, no hacer daño, aprender a comunicarse, aprender a interactuar, aprender a decidir en grupo. Y el quinto es aprender a cuidarse. Es la base de los modelos de salud y seguridad social. Hoy hay, digamos, no llamémoslo propiamente una rama, pero sí algunas elementos de la bioética que están insistiendo en lo que se llama la bioética del cuidado, o sea, de mi autocuidado y del cuidado de los otros. Esa es la base de los modelos de salud. ¿Qué implica eso? Cuidar la salud integral de uno, pero también cuidar la salud de los otros. Crear y cuidar las condiciones de vida de la colectividad. Desarrollar una cultura de cuidado del cuerpo, de las condiciones de vida. En ocasiones, eh, las medidas de promoción y prevención pasan por el autocuidado. Y entonces, yo debo entender que cuando, por ejemplo, esa enfermera, ese médico me dicen, usted debe, en lo posible, suspender el cigarrillo, por lo menos disminuirlo, porque eso le está haciendo daño y lo está trayendo permanentemente al hospital por sus problemas bronquiales, etcétera.
tengo que entender que esa es una medida de autocuidado, que yo debo, no porque me dijeron que debo hacerlo, sino porque entiendo que es en beneficio de mi salud. Pero igual, cuando decimos, por favor, no fume en este espacio cerrado, estamos pensando en la salud de los otros. Sexto aprendizaje, aprender a cuidar el entorno. Decía el doctor Van R. Potter, digamos, padre de la bioética, que es el fundamento de la supervivencia humana. La especie humana continuará, y digo con unas palabras de él, en una civilización decente y sustentable en la medida en que aprenda a respetar el entorno. Y en ese entorno, los seres vivos, pero también el hábitat que hace posible la vida de esos seres vivos. ¿Qué implica entonces esto? Cuidar los seres vivos en general, cuidar el espacio público, o sea, lo que es de todos, no contaminar el desarrollo sostenible. Y algunos han incluido la capacidad de negociar los conflictos, de tratar que los conflictos no lleguen a las lesiones contra los seres humanos, contra los seres vivos y aún contra la misma naturaleza, que es lo que pasa en muchos conflictos. Y nos vamos para el último aprendizaje, que es el aprender a valorar el saber cultural y el académico. O sea, entender que en toda sociedad hay un saber que está ligado a su historia, a su cultura, y otro está ligado a la investigación, o sea, llamémoslo así, el saber académico, porque esa es la base de la evolución social y cultural de una sociedad. ¿Y qué es el saber social? Son todos esos conocimientos, esas prácticas, esos símbolos, esos ritos que una sociedad ha aceptado porque entiende que le ayudan a sobrevivir, a convivir y a proyectarse. Pero como les decía, hay dos tipos de saberes. Por eso puse esas dos fotos ahí. El saber cultural, entonces puse esa foto donde tenemos como una gente de una típica de una región y entonces su cocina, su artesanía, su música, sus danzas son parte de un saber que es muy importante, que es el saber, y que es un saber que viene de generación en generación, que se transmite entre generaciones. Pero al otro lado puse a dos científicos, Madame Curie, esta mujer que recibió el premio Nobel de Física y el de Química, dos premios Nobel, y Albert Einstein, el de la radioactividad, este otro científico. Ahí hay un saber académico, saber producto de la investigación que a través de ir obteniendo evidencias va consolidando un conocimiento científico. Los dos son importantes, son distintos, no se oponen el uno a otro. Y por eso tenemos que aprender a respetar ese saber cultural que permanentemente vemos en las prácticas, en las costumbres, en la artesanía, en la misma forma a veces hasta de vestirse, ahí hay un saber cultural. Ambos saberes son importantes para una sociedad. No podríamos valorar más uno que otro. Creemos que los dos son importantes. Porque ese saber, por ejemplo, cultural, en ese saber es donde nosotros hemos adquirido también una cultura. Por eso es tan importante con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, con transmitirles de dónde venimos. Y dónde venimos no es solo de qué pueblo, de qué región, de qué país, sino qué costumbres son ancestrales, qué costumbres traemos, qué valores, qué elementos han ayudado a mantener esa cultura
presente en nuestra historia. Pero también tenemos que enseñarle a valorar el conocimiento que se genera en los centros de investigación, en las universidades, en el trabajo de los científicos. Y entonces, cuando tenemos conocimiento y contacto con esos mejores saberes de una sociedad, eso nos permite formar nuevas generaciones de seres humanos más racionales, más vinculados a la historia, a la vida cotidiana y más capaces de entender el beneficio que tiene la convivencia social, las posibilidades que abre la convivencia a una sociedad. Y promueve la formación de líderes con el ejemplo, con su forma de actuar. Líderes que los demás ven cómo actúan y entienden que ese actuar es importante para esa sociedad. ¿Qué implica entonces este último aprendizaje? El conocer, el interactuar, el valorar esos otros saberes, aprender de ellos, respetarlos. Y por ejemplo en familia, conocer las raíces, los valores, las tradiciones que vienen de atrás, que llevaron a que se solidificara nuestra cultura, etc. Y eso implica entonces a veces pensar qué hacer cuando nos encontramos el saber científico, a veces con el saber cultural de otro orden. Les cuento una historia sencilla. Y hace un tiempo, ya hace bastante tiempo, principios de este siglo, con los estudiantes hacíamos unas jornadas de ir a comunidades con limitaciones económicas, un poco desprotegidas, a tratar de hacer campañas de promoción, de prevención, pero igualmente de diagnóstico de algunos problemas de salud. En una visita que hicimos a una región llamada David, municipio, allí hay varias comunidades indígenas ancestrales. Entonces, algunos nos dijeron, ¿por qué no visita una de estas comunidades que es la Emberacatía, que allí hay como muchos problemas de salud? Entre ellos parece que hay mucha tuberculosis. Bueno, dijimos en nuestra labor, el grupo de médicos, enfermeras, participábamos con los estudiantes, pues que estaban entendiendo cómo se llega a una comunidad, cómo se respeta la cultura de una comunidad, etc. Entonces, bueno, sí, empezamos a ver que había personas con problemas respiratorios, se hizo las consultas, se les pidió que recogieran la expectoración, y se llevaba pues una bacterióloga que tenía su microscopio y eso, para tratar de diagnosticar la tuberculosis, que era una de las preocupaciones que había. Evidentemente, encontramos muchos casos de tuberculosis. Y entonces luego surgió, bueno, hay que darle el tratamiento. Habíamos tenido la precaución se llevaban tratamientos, por ejemplo, para la malaria o paludismo, para la tuberculosis, para la leishmaniasis, para esas enfermedades más de tipo trópico que a veces afectan tanto a estas comunidades. El esquema de tuberculosis incluía un medicamento por vía parenteral, o sea, inyectable, la estreptomicina. Pero no solo con él se trataba, sino que además con otros, la rifampicina, isoniazida, etc. Es decir, con otros medicamentos. Era un tratamiento tetraconjugado, o sea, 4 medicamentos. Se llevaban allí, la idea era dárselos. Pero alguien que conocía muchas de las comunidades dijo, el problema es que ellos no se van a dejar, los indígenas, poner la inyección de uno de ustedes, porque ellos creen que si un blanco les pone una inyección, les puede pasar un mal espíritu y entonces la enfermedad, al contrario de aliviarse, se va a hacer más severa. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que ocurre es
es que es necesario que se la pongan, hay que explicarle que se la deben poner. Por esa vía llegamos a la conclusión que no. Entonces, a alguien del equipo se le ocurrió, busquemos al Jaibaná, al médico de la comunidad, pero médico de tradición, no de formación académica. Y le proponemos que nosotros le enseñamos a poner las inyecciones para que él se las ponga a su gente. Porque si él pone, si logramos convencerlo, que él lo hiciera. O sea, primero que aceptara entrenarse en poner las inyecciones y segundo que aceptara ponérselas a los indígenas, a los, digamos, congéneres indígenas. Porque si él lo hacía, ya no había el temor de los malos espíritus. Entonces fuimos, hablamos, le explicamos de la enfermedad, lo grave que es la enfermedad, de lo benéfico que era el tratamiento, etcétera, y aceptó, aprendió, le enseñamos primero naranjitas, que es una forma de enseñar, como le enseñamos a veces a los estudiantes, naranjitas, pero luego pues se fueron dando los pasos hasta que él aprendió a poner inyección. Entonces luego ya le entregamos los tratamientos. Él le ponía la inyección, que era inicialmente diaria, y le entregaba los medicamentos y le pedía a la persona que se los tomara, los otros tres. Pues evidentemente fue un éxito. Se logró convencer al Jaibaná, aprendió a poner las inyecciones, lo hizo como se le había pedido, poner la inyección, luego entregar el medicamento y verificar que se lo tomara. Pues lo que llamaríamos un brote de tuberculosis, o sea, un aumento de casos de tuberculosis en una comunidad con el daño que hace la tuberculosis, desapareció. Se pudieron identificar todos los positivos y todos se trataron. Eso implica, fíjese que es distinto si hubieran llegado a decirle, no eso, cuáles espíritus, qué espíritus se van a transmitir, no digan esas cosas, es obligación, se tienen que poner esta inyección. No se hubiera logrado. Pero respetar, acercándonos a ellos, a sus costumbres, respetándolas, se encuentra un camino para lograr esto. Entonces, terminando este tema, recuerden que tenemos 7 aprendizajes. No son competencias que nos vienen desde nuestra genética humana, sino que son aprendidas y que se requiere que desde la familia hacia arriba se refuerce. Pues aprender a no hacer daño, pues a no agredir al congénere, aprender a comunicarse. Y comunicarse implica no solo emitir esas señales, sino verificar la comprensión del otro. La comprensión del otro. Luego aprender a interactuar, luego aprender a tomar decisiones en grupo, aprender a autocuidarse, aprender a cuidar el medio ambiente y aprender a conocer, respetar los dos saberes de una sociedad, el saber cultural tradicional y el saber académico científico. Bueno, pasamos con esto, mire, con lo del lenguaje quisiera poner un ejemplito que no estoy seguro si se los comenté en su momento y si lo comenté me excusan, pero es pertinente acá. Cuando hablamos de que el lenguaje es un saco con contenidos desde nuestra propia cultura y pensamiento que enviamos a otro, pero que el otro a su vez traduce, o sea, coge sus códigos y los traduce a su cultura. Y si queremos saber si lo que él tradujo, o sea, lo que uno llama, lo que él entendió, es similar, lo tenemos que verificar. Y les cuento un caso que, como digo, si lo conté me excusan, pero es pertinente decirlo. Un paciente campesino de acá de la región donde yo vivo fue al hospital porque tenía un problema al orinar, tenía lo que se llama disuria.
es ardor al orinar. Le tocó con una médica en el consultorio. La médica pues, le hizo un examen físico, un interrogatorio, un examen físico y finalmente le dijo, yo creo que usted tiene una infección urinaria. Entonces cogió y le dio una fórmula y le dijo, mire, usted se va a tomar este medicamento. Básicamente era un antibiótico para infección urinaria. Se lo va a tomar por 10 días. Si a los 10 días, si en esos 10 días y al final se siente mejor, listo. Era una infección urinaria por un germen sensible, pues ya no le dijo pues hasta lo del germen, pero era una infección urinaria. Pero si no se mejora, entonces debe venir porque le tengo que hacer un cultivo de orina. El paciente dijo, bueno, doctor, y salió al consultorio con su fórmula. Pero se fue pensando el cultivo de orina. ¿Cómo sería eso? Y entonces decidió ir al laboratorio. Pues preguntó a alguien, ¿dónde me pueden explicar qué es un cultivo de orina? Y entonces le dijeron, vaya al laboratorio. Se fue para el laboratorio el señor, llegó a la ventanita del laboratorio y entonces se puso ahí a pensar y la niña le dice, señor, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, es que quería que me explicaran cómo es un examen, pero se me olvidó el nombre, déjeme, yo pienso. Y de pronto digo, ya me acordé, señorita. Por favor, me dice cómo es una cosecha de orina. Mire que la médica dijo cultivo de orina, cosecha. Claro, ¿por qué dijo cosecha? Porque en su cultura, cultivo, cuando habla la palabra cultivo, a la médica le aparece en su mente una cosa que se llama una cajita de Petri, que es con una sustancia que se llama agar, ahí echan la orina con un escobillón titular y ven a ver si después crecen gérmenes. Pero eso no podía aparecer en el referente de interpretación de este campesino. Cultivo es lo que hace él en el campo, papa, yuca, no sé, maíz, etc. Entonces, ¿se imaginan él cuando se fue al laboratorio qué pensaba? Pues nos imaginamos realmente. ¿Qué pensaría entonces? ¿Será que es que eso abre en la tierra, echan la orina, le echan un abonito y esperan a ver qué nace? Es que la doctora me cuente, si no mejoraba me tenía que hacer un cultivo de orina. Pero por eso cuando él va donde la niña, la palabra que él pues utilizaba más era su cosecha, la cosecha de orina. Cuando le preguntamos a la médica, porque eso pues, después se supo y para hacer como una profilaxis de que estas cosas, dijimos, doctora, amablemente, porque no se estaba molestar, sino devolver esto, una posibilidad de aprendizaje, doctora, usted le explicó que era un cultivo de orina. Ah, no, no, yo le dije que si no se mejoraba, viniera, que le teníamos que hacer un cultivo de orina. Mire que la doctora no tenía claro que comunicarse no era solo yo dije eso, sino cómo lo tradujo el interlocutor, cómo lo interpretó para ver si. Y incluso entonces aprovechamos para explicarle a la doctora que uno no puede entonces decir, porque ella podría haber dicho, señor, entonces si no mejora, viene para hacerle un cultivo de orina. Usted sabe que es un cultivo, usted entiende que es un cultivo. Es posible que el paciente le dé temor y dice, ay, no, no. O diga, sí, sí sé. Ella debería haber traducido ese término a lo que implica. Entonces decirle, cogemos orina y eso se lleva a unas cajitas a ver si hay un animalito que produzca una infección, esté produciendo una infección y que necesitamos saber cómo lo tratamos. Entonces, por eso, aprender a comunicarse es más allá que aprender a hablar con el otro, es aprender a llegar al otro con y a verificar la comprensión del otro. Perfecto. Pasamos ahora, como les decía, a algunos elementos de diferenciación entre la ética y otras áreas de la vida.
ética y religión no son lo mismo. La religión viene del latín, religar, ligar fuertemente. Tiene que ver con la relación del ser humano con un ser trascendente. Y entonces la religión une a un ser humano, llamemos con Dios, con el ser trascendente. Mientras que la ética que viene de la palabra griega ethos, espacio vital, carácter, fundamenta es un comportamiento para que podamos vivir en comunidad. No son opuestas, pero no son iguales. Se pueden complementar. Yo podría decir, yo debo respetar a los otros seres humanos porque son hijos de Dios. Estoy diciéndolo desde una perspectiva religiosa. Pero igualmente puedo decir, pero además porque ellos tienen dignidad humana y entonces me obliga, pues o me invita esa dignidad que tenemos todos a respetar la ética. Entonces, pero son diferentes. Y no se deben confundir porque recuerden que la ética pretende universalizarse, o sea, llegar a todos, aunque sean extraños morales, como hablábamos la primera vez, o sea, que tengan otra visión del mundo. La religión es una visión particular. Entonces, una visión tenemos los católicos, otra tienen los cristianos de otros grupos religiosos, los musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Ahora, la ética, entonces, con esa visión de universalidad, de tratar de que la sociedad, de buscar que la sociedad, la especie humana continúe en unas sociedades que sean decentes, en paz, etcétera, trata de cobijarlos a todos, creyentes y no creyentes, creyentes de otras religiones, incluso los que se llaman agnósticos y ateos. El agnóstico es el que nunca se ha preguntado por Dios, si existe o no existe, ¿no? Simplemente ignoran la figura de Dios. Y el ateo es el que dice, Dios no existe, o sea, niega la figura de Dios. Pero no tener fe no quiere decir que uno no tenga que tener una ética que le dé unidad y soporte a su comportamiento para vivir en sociedad, independiente de la fe que yo tenga, o de no tener fe en ningún ser superior. Por eso, algunos planteaban su desacuerdo con la expresión de Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso, que decía, si Dios no existe, todo está permitido. La bioética le da una vueltecita a eso y dice, aunque Dios no existiera, no todo está permitido. O sea, yo no puedo decir, no, yo maltrato al otro porque es que yo no creo en Dios. Entonces, no, aunque Dios no existiera, no todo está permitido. El respeto por la dignidad humana, que es una de las bases fundamentales de la bioética, me obliga entonces a respetar a ese otro ser humano. Entonces ya vemos la diferencia entre ética y religión. Otra es ética y ciencia. La ciencia en sí misma no tiene sentido. Ahora, no es sin sentido, sino sentido es orientación. O sea, entender la palabra, por favor, sentido acá como orientación. Ella per se no tiene una orientación. Somos los seres humanos los que se la dan. Y por eso la ética le busca dar sentido a la ciencia en términos de contribuir al bienestar humano, al bienestar colectivo. Hay un ejemplo muy bonito que es el de Alfredo Nobel. Alfredo Nobel fue un científico que descubrió la dinamita, un científico sueco, descubrió la dinamita, se puso muy contento, dijo,
este va a ser un aporte importante para la humanidad. Con la dinamita vamos a poder construir carreteras, vamos a poder explotar las minas, vamos a poder abrir túneles, etc. Pero muy pronto se desencantó porque las primeras utilizaciones que se dieron de la dinamita fue para la guerra, para las múltiples guerras que había en Europa en ese momento, a finales del siglo XIX. Entonces él se desanimó completamente. Incluso en su autobiografía cuenta que él se deprimió y que siempre pensó, no debería haber revelado este descubrimiento, debería haberlo ocultado, porque la humanidad no se va a beneficiar con la dinamita, se va a hacer mal. Entonces, y por eso que dejó sus bienes para la Fundación Nobel, y a su vez debería premiar a aquellos que le hicieran bien a la humanidad en algunas áreas del conocimiento. Entonces, el premio Nobel de física, de química, economía, de paz, y de medicina o fisiología, como lo llaman, etc. Tú no dirías, la dinamita es mala. ¿El sentido de la dinamita es hacer daño? No. La dinamita es un objeto, llamémoslo así, con unas características que, que en una utilización hace bien y en otra puede hacer daño. Esa dinamita abriendo un túnel para favorecer el paso de un tren y que se comuniquen unas comunidades más fácilmente, está contribuyendo al desarrollo, como lo pensaba, ¿no? Pero la dinamita puesta en un carro, bomba, haciéndola explotar en un centro comercial o en unas calles o al lado de un bus, etc. Pero no es la dinamita la que es mala, es el ser humano con la intencionalidad, el sentido que le da a la ciencia. Ahora, la ciencia puede prestar una ayuda muy valiosa a la ética, ¿cierto? Mientras más conocimiento tengamos del ser humano, de su desarrollo, de las leyes de la naturaleza, etcétera, pues más podemos orientar y asumir nuestros actos. En la medida en que tengamos una antropología del ser humano, de cómo puede comportarse el ser humano, de los elementos que sensibilizan al ser humano y los pongamos en práctica, pues podemos lograr un mejor nivel de vida. Tercero, la ética y la ley civil, o la ley que llamamos simplemente. La ley civil, la ley de un país, es más adecuada mientras más esté acorde con la ética. Y hablamos de ética así, como comentábamos, porque recuerden que Engelhard, ese bioticista en parte, decía, en la sociedad de hoy de extraños morales, solo es posible una ética que no sea religiosa. No que sea antirrelación, que no sea religiosa, sino que sea de la vida del ciudadano común. Y entonces esa ética le da legitimidad a la ley. Un día le preguntan a, a Nelson Mandela. Nelson Mandela en su formación era abogado incluso. Le dicen, el profesor Mandela, Madiba, me parece que le decían que era como su sobrenombre, Madiba. Madiba. Y usted ataca el apartheid, la segregación que había en Sudáfrica de los negros por parte de los blancos. Usted ataca el apartheid porque es ilegal. Él dijo, no, el apartheid no es ilegal. El apartheid fue aprobado en el Parlamento por mayoría, por una mayoría blanca, sí, pero siguió las normas que tenía la sociedad para aprobar las leyes. Yo ataco el apartheid porque es antiético, porque discrimina a los seres humanos, porque crea unos seres superiores y otros inferiores. Y eso no es correcto, no es ético. Entonces, y él dijo, por eso acabar el apartheid implica que nosotros entonces acabemos la segregación y que eso se haga por un acuerdo en la sociedad. Ahora, cuando se contraponen, no todo lo ético es
legal en un país y no todo lo legal es ético. Cuando se contraponen, uno como individuo puede interponer algo que se ha ido desarrollando en las sociedades desde el punto de vista incluso legal, que se llama la objeción de conciencia. Por ejemplo, en Colombia es legal el aborto y cada día le han dado más posibilidades al aborto. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente solo era posible el aborto hasta la semana 14 del embarazo y por solo tres causales: la violación, el riesgo de la vida el riesgo de la vida de la madre y la malformación congénita incompatible con la vida. Pero en alguna reforma de hace unos años ya se pasó a que cualquier edad del embarazo puede hacerse un aborto. Y no solamente por las tres causales, ¿cierto? Entonces, uno como médico, como enfermero, que serían los que tendrían que ver más con la solicitud de un aborto, podría decirle a un paciente le podría decir a un médico, le puede decir: doctor, yo quiero que me haga un aborto. El médico no le va a decir, eso es ilegal, no, es legal. Pero puede que él diga, en mi manera de pensar, en mi visión del mundo, yo no contemplo el aborto, porque creo que estamos destruyendo un ser humano. Ahí está la discusión de cuándo podemos hablar de ser humano. Por eso las legislaciones de muchos países han puesto como un punto en la semana 14, que es donde ya está formado el sistema nervioso central, que es lo que nos diferencia, digamos, de otros seres vivos. Entonces, ese médico le podría decir a la señora: yo entiendo su solicitud, pero yo no la puedo hacer porque va contra mi conciencia. Usted debe buscar, o yo le voy a recomendar, otro profesional, otra institución, donde le puedan hacer su aborto, pero por favor no me pida a mí, porque mi conciencia no me permite, o sea, mi cosmovisión, mi visión moral no me permite hacerlo. Eso ya se va aceptando en muchos países. Eso sí, cada vez es más claro que yo como individuo puedo hacer la objeción de conciencia, pero que las instituciones, como no tienen conciencia, no la podrían hacer. Esa es una discusión que se está dando, porque instituciones, por ejemplo, de carácter religioso, dicen: ¿por qué nos obligan a hacer un aborto en nuestra institución cuando eso va? Y yo creo que no nos deberían obligar, pero no porque puedan hacer objeción de conciencia, sino por respeto a la filosofía que inspira esas instituciones. Esta frase es muy bonita de Séneca. Dice Séneca: lo que la ley no prohíbe, lo puede prohibir la honestidad. Hay cosas que pueden estar permitidas, pero no por eso son buenas. El apartheid estaba permitido con la legislación sui generis que los tenía y con el dominio de los blancos indudablemente en el Parlamento, pero el hecho que ellos lo hubieran aprobado por mayoría no lo hacía bueno. Lo podía hacer legal, pero no bueno. No correcto, no adecuado. Vamos a pasar entonces a lo que llamamos las grandes áreas de trabajo de la bioética. Permítanme, me quito esta ronita que está haciendo un poquito de calor aquí ya. La bioética se ha ido desarrollando. O sea, llevamos 54 años de que, digamos, del nacimiento, por lo menos, de que el doctor Van Potter planteó que se iba a hacer una nueva disciplina y que sería una nueva ética distinta a las éticas tradicionales. Pero ha ido avanzando. Y entonces ya hoy tiene unas grandes áreas en las que trabaja la bioética. La primera es el inicio de la vida.
Hoy, muchas de las reflexiones de la bioética se centran en eso que llamamos inicio de la vida. Y decimos inicio de la vida porque desde la concepción, de todo el proceso del embarazo, el nacimiento, etcétera, y entonces cobija incluso problemas relacionados con el crecimiento demográfico de la población. La bioética hoy analiza el tema, por ejemplo, del control natal, mirado desde la autonomía del individuo, por ejemplo, que los seres, porque a raíz sobre todo de que en China durante mucho tiempo se prohibía tener más de un hijo, le prohibieron a la población tener más de un hijo. Si lo tenía, perdían muchos de los beneficios que la sociedad le daba a los ciudadanos. Hoy ya están arrepentidos. Este nuevo gobierno ha visto que decayó tanto la natalidad que la población joven ha disminuido sustancialmente. Entonces ya ha dado una autorización a tener 2 hijos. Y no solo a tener la autorización, sino a ser deseable tener 2 hijos. En algunos países, en Colombia tuvimos unas campañas de control natal, digamos, fuertes no en el sentido de obligar al control natal, pero sí un poco de presionar. Por ejemplo, quien se dejaba, la mujer que dejaba de ligar las trompas, tenía unas donaciones, digamos, cuando era escasos recursos, durante un año de un mercado mensual para su subsistencia. Cosas de ese estilo, estimulando el control, porque se consideraba que el exceso de población era nocivo. Ahora estamos preocupados. Mire, Colombia el año pasado tuvo la tasa de natalidad más baja en su historia y ya vamos hacia tener en promedio solo 1,8 hijos por familia, porque ya hay muchas familias jóvenes que no tienen hijos y otras que solo tienen un hijo. Pero por el otro lado, estamos creciendo en términos de esperanza de vida. Y entonces recuerden que esos jóvenes son los que con su trabajo, con sus contribuciones, van a sostener a las generaciones mayores, incluyendo la pensión de ellos, ¿cierto? Entonces, ese tema del crecimiento demográfico de la población, de qué es legítimo hacer y qué no, o para promoverlo o para frenarlo, es una parte de las discusiones que hoy tiene la ética contemporánea. También los problemas relacionados con la generación y la continuidad de la vida, la transferencia de la vida. La legitimidad, por ejemplo, o no, de que yo seleccione el sexo de mis hijos y que incluso trate de seleccionar características eh, biológicas, por ejemplo, el color de los ojos o la estatura, etcétera, a través de manipulación genética de los genes de, propios y de la pareja, ¿cierto? Hay mucha discusión en eso. Y incluso algunos están hablando de los derechos de los individuos humanos no nacidos. Pero entonces ahí la discusión es dónde podemos hablar, en qué momento podemos hablar de un ser humano. Como le digo, ustedes van a encontrar las posiciones que dicen, desde que un óvulo está fecundado, ya hay un ser humano. Pero otros dicen, no, hay un ser humano cuando ya hay una corteza cerebral. Por eso, una malformación congénita que se denomina, eh, que plantea, pues es decir, que presenta una ausencia de cerebro en el desarrollo del individuo, se contempla que no hay allí un ser humano. Eso es lo que llama la anencefalia, sin cerebro. Y entonces por eso en algunas de las autorizaciones de aborto en algunos sitios, y en este caso la colombiana, en su primera versión, decía una malformación congénita, incompatible con la vida, tal como la anencefalia,
hace que no se considere que haya un ser humano. Ahora, algunos ya empiezan a poner eso hacia la semana de la 14 más o menos, que es cuando el sistema nervioso, un ser vivo sin corteza cerebral, difícilmente podría considerarse un ser humano. Hay otros temas como la manipulación genética, la terapia sobre los genes. Hablábamos la primera vez entonces de que hoy ya hay herramientas para cortar el ADN, quitar de allí elementos, introducir otros para cambiar las generaciones futuras. El tema de la clonación, el repetir seres humanos en serie, es un tema que la bioética ha trabajado con intensidad. El tema de la gestación subrogada ha generado muchas discusiones. ¿Por qué? Porque una cosa es el alquiler de vientres, que es una forma de gestación subrogada. O sea, que una pareja que tiene algún problema para tener hijos, o incluso pasa en algunos países, no los quiere tener, entonces no los quiere tener por la vía biológica. Entonces recurre a alguien que le cobra un dinero por permitir que en su útero pongan el óvulo fecundado de su pareja y después les entregue el hijo. Eso es lo que llamaríamos el alquiler de vientres, que está siendo muy discutido en Europa. En Europa se quería aprobar la gestación subrogada, pero ha habido muchos discusiones y todavía no se ha aprobado. Pero es que hay otra variedad de gestación subrogada que es distinta. La gestación subrogada que se da por solidaridad. Y les cuento una historia real. En Nueva Zelanda, en una familia, papá, mamá y dos hijas. Las dos hijas se casan, la una tiene dos hijos y la otra tiene dos abortos. La que tiene dos abortos, entonces va a hacerse estudiar a ver qué pasa y finalmente le dice el ginecólogo, señora, usted no puede tener hijos. Usted puede concebir, o sea, se puede dar el encuentro del espermatozoide con el óvulo, pero usted tiene un útero infantil, es un útero muy pequeño que no crece. Y el útero es pequeño normalmente, pero cuando se deposita el producto de la gestación, por estímulos hormonales, el útero se va, las fibras son elásticas y se van expandiendo para que pueda albergar allí el producto de la gestación en el número de meses, hasta los 9 meses. ¿Sí? Entonces le dicen, usted siempre que quede embarazada, porque podía quedar embarazada, va a terminar en un aborto, porque cuando el útero ya no crece y no cabe el producto de la concepción, termina expulsando. ¿Qué solución tengo? Entonces le dijeron, no, adoptar un hijo. Eh, un día, la hermana que tenía los dos hijos oyó una noticia que en Bélgica habían aprobado que una mujer le prestara el útero a otra para tener su hijo, a una que no lo podía tener. Entonces se le ocurrió decirle a su hermana, si quieres, yo te tengo un hijo. Yo estoy feliz con mis hijos y veo que tú quieres tener tus hijos y quiero que tú seas feliz. Yo te lo doy. Entonces se fueron donde el pastor, eran luteranas, a decirle qué pensaba el pastor desde su visión religiosa. Y el pastor les dijo, no, eso es antinatural. Usted tiene que aceptar que tiene un útero infantil, que no tiene un útero hábil para poder tener hijos. Y entonces su opción, la opción que Dios, la vida le da, es que usted adopte un hijo. Ellas no quedaron como muy contentas con la respuesta y se fueron a donde el juez civil. Un juez para preguntarle si era eso viable en Nueva Zelanda
si ellas se podían ir a Bélgica y quedar embarazada la hermana que podía tener los hijos con el óvulo fecundado de la hermana, venirse a Nueva Zelanda y cuando naciera entregárselo, pero no que la hermana lo adoptara, sino que era el hijo de ella, se lo entrega como un hijo. El juez les dijo, yo pues reduzco la historia, pues bueno, el juez les dijo, aquí no hay ninguna norma, voy a hacer la consulta a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente la Corte hizo un fallo, que lo resumo pues, y en palabras de quien no es abogado, yo no soy abogado, dijo más o menos lo siguiente: ¿qué es natural? Te dice la Corte. Uno podría interpretar natural como lo que la naturaleza hace sin intervención humana. Y esa es una visión de natural. Pero también podríamos decir que natural es lo que se hace en la naturaleza con la intervención de los seres humanos. O sea, el desarrollo de la capacidad del ser humano de intervenir en la naturaleza, eso también es natural, porque es el desarrollo de una capacidad que tiene el ser humano. Entonces, eh, ponen unos casos, lo que pasó inicialmente con los trasplantes, por ejemplo. Decían, pero es que es antinatural que un ser humano le puedan poner el riñón de otro. Y eso fue ganando un espacio y llegó el momento en que no solamente era un ser que moría y había aceptado donar sus órganos de quien tomaba el riñón, sino que a ese un ser humano vivo le daba, como tenemos dos riñones, le daba un riñón a otro. Un hermano que le daba al hermano, el papá al hijo, etcétera, etcétera. Y entonces, eso hoy no hace que hablemos de que es antinatural hacer un trasplante de ningún órgano. Pero finalmente la Corte dice, no es lo mismo que la hermana le hubiera dicho, la hermana que tuvo hijos le hubiera dicho a la otra, te alquilo el útero por $10,000. O bien conseguimos un útero de alquiler, donde el ser humano se está cosificando, lo estamos tomando como una cosa que se compra, que se alquila, a que la hermana de una manera altruista y generosa le dice, si quieres yo te tengo un hijo para que tú seas feliz como yo soy con mis hijos. Y les aprobó, fueron allá, regresó a Nueva Zelanda y allá aceptaron que era el hijo de la hermana que había puesto, para decirlo de alguna forma, el óvulo fecundado. Entonces, esos son temas que de discusión hoy en día de forma importante. Algunos están en contra de la gestación subrogada en cualquier manifestación. Otros pensamos que no es lo mismo. La gestación subrogada entendida como alquiler de vientres, como o entendida como una propuesta generosa que un ser humano le hace al otro sin ningún interés económico. Como donamos nuestra sangre. No es ético cobrar por nuestra sangre, es un tejido, pero sí estimulan que vamos y donemos sangre para salvar las vidas. Otros temas son entonces el aborto, la selección del sexo, las técnicas de reproducción asistida, y les hago un comentario sobre la generación de seres humanos como fuente de órgano de reemplazo. Esa es una discusión grande que apenas está empezando a raíz de un caso en los Estados Unidos. Y les cuento el caso. En una familia, papá, mamá, tienen un hijo varón. Con el tiempo, el niño desarrolla una glomerulonefritis, una infección renal bilateral y termina con daño renal bilateral. Entonces a los papás les dicen, no, por ahora lo único que tenemos para hacer es mantenerlo en, en una institución donde le puedan estar haciendo el reemplazo, la limpieza, pues digamos, de la sangre, mientras obtenemos un órgano para hacerle un trasplante. O sea, mantenerlo con hemodiálisis, que es el proceso para por lo menos permitir que se viva, mientras llega un trasplante.
Entonces quedan una lista y empiezan a buscar el trasplante. Pero pasa el tiempo y no aparece el donante. No es fácil encontrar un donante para un niño pequeño. ¿Cierto? Y entonces, y generalmente ustedes saben que los donantes en esos casos son personas que sufren un accidente, etcétera, y entonces han autorizado, o si no han autorizado, su familia autoriza donar los órganos. Los papás se van desesperando, tristes por esto. En un momento dado, el médico se le ocurre una idea. Les dice, mire, está muy difícil conseguir el órgano para el trasplante. Hay una posibilidad. Ustedes, ¿por qué no encargan otro hijo? Porque es muy probable que siendo pues hijo de los mismos padres, genéticamente tenga un riñón compatible y entonces pueda tomarse un riñón de ese otro hijo para el trasplante. Los papás seguramente lo pensaron y decidieron, encargaron su nuevo bebé, tuvieron una niña. Al tiempo, pues cuando ya empezó a crecer y estaba en posibilidades pues, de que pudiera estar, la examinan y encuentran que genéticamente es compatible con el riñón de ella, con el hermano, digamos, genéticamente. Entonces, le piden a los padres la autorización, ellos la dan y le sacan un riñón a la niña para pasárselo al hermano. Cuando la niña llega a una edad un poco mayor, 13, 14 años, se entera de todas estas cosas. Eso no lo supo la niña. Le hacían pues las cosas, pero no. Los exámenes y luego la red. Y entonces se entera, en primer lugar, que a ella la habían concebido para tener un órgano para su hermano. Entonces la primera queja es, yo no nací porque ustedes querían tener una hija, porque ustedes desearan tener otra persona en la casa. Me trajeron al mundo porque me necesitaban. Y segundo, sin pedirme permiso, ustedes me quitaron un riñón. Y le dicen, pero no estás feliz, tu hermano, porque el trasplante fue muy bien, el muchacho le pudieron quitar la hemodiálisis, el riñón le funcionó, etc. Y ella dice, yo estoy contenta que mi hermano esté vivo y haya podido solucionar el problema de salud. Pero yo mínimo debería haber sido consultada si yo donaba, porque es mi riñón. Generación de seres humanos, como hay una gran discusión. Digamos, la orientación en ese momento es que no tiene sentido traer un hijo al mundo solo para poder tomar un órgano de ese niño para beneficio de otro miembro de la familia. Pero es una discusión que apenas empieza, bueno, y que en principio, pues, dentro de mi cosmovisión, yo pienso que es inadecuado. Un niño va a venir al mundo deseado por ser un niño, por ser un hijo de una pareja, etcétera. Pero no que no queremos tener sino un hijo y un día decidimos tener un segundo para poder conseguir un órgano para el otro hijo. Segunda área, vida social y distribución de recursos. Los temas relacionados con derechos humanos, la calidad de vida de la población, ya es objeto de la reflexión bioética. Todos los temas de la pobreza, la exclusión social, la destinación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero igualmente todo el tema que está ganando hoy tanto espacio, como son las minorías, la diversidad cultural, los grupos minoritarios que son discriminados, ¿cierto? Son temas que la bioética va interviniendo cada vez más en ellos, más discusión, etcétera. Porque por la globalización que llevó a que ya estuviéramos en lo que se llama una aldea global, lleva también a la coexistencia
de distintas culturas. Y entonces tenemos que ver cómo podemos vivir en paz esas culturas respetando las diferencias. Y entonces la bioética ha estado también con el rechazo al genocidio, a la violación de los derechos humanos, a lo que se considera un delito de lesa humanidad. Y se estructura como una disciplina más allá de las religiones. ¿Bien? Tercera área de la bioética, la sostenibilidad ambiental. Prácticamente fue parte del nacimiento de la bioética. Y recuerden ustedes, yo les mencionaba que la bioética tenía dos áreas como muy importantes. La bioética clínica, que tiene que ver con la investigación en seres humanos y con la atención en salud, y la ecoética o bioética ambiental. Pero luego la ética se va abriendo pues a otras áreas, ¿cierto? Por eso ya este es un área de la bioética. El doctor Potter y muchos de sus contemporáneos tenían grandes preocupaciones por los problemas medioambientales, de que hablamos, de la preocupación que ellos tenían por el calentamiento global, por la contaminación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que ellos estaban convencidos que la supervivencia de la especie humana dependería de que realmente tuviéramos una acción efectiva en términos del medio ambiente, ¿cierto? Y entonces empiezan a hablarse de muchos temas, incluso entre ellos los llamados derechos de los animales, la discusión si los animales tienen derechos o no, donde algunos plantean los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, que es el correlativo. Entonces solamente los humanos tenemos derechos y deberes. Pero otros dicen, bueno, aceptemos que no tienen derechos porque no tienen deberes, pero los humanos tenemos deberes con los animales. Deberes con esos seres vivos de protegerlos, de respetarlos, de no hacerles daño. Cuarta área, la investigación biomédica y del comportamiento y la investigación en animales. Decíamos que uno de los temas iniciales de investigación que fue importante en ese proceso de gestación de la bioética fue todo el tema de la investigación en seres humanos, el respeto por los derechos de los seres humanos. Recuerden la investigación de Tuskegee, de los pacientes de raza negra con sífilis, la de los niños de Wilbur, que los infectan con la hepatitis B para ver si les hacen seguimiento y así. Entonces, digamos que una fuerza de la bioética tuvo que ver con la investigación en seres humanos. Pero luego va apareciendo también el tema de la investigación en animales, a partir del planteamiento de los derechos o de los deberes que los humanos tenemos con los animales. Y entonces ya empieza a hablarse, cuando hay una investigación con animales, hay que hacer una pregunta. ¿Los resultados de esa investigación benefician a los animales o benefician a los seres humanos? Cuando benefician a los animales, por ejemplo, si fuéramos a estudiar, yo pues no sé eso, pero fuéramos a estudiar un nuevo tratamiento para el moquillo, que es una enfermedad que les da a los animales, pues deberíamos tener algunas restricciones, claro, las tenemos que hacer en ellos, en los que sufren de moquillo, y tendríamos que tener algunas restricciones, o sea, protegerlos para que no tengan dolor, para que no sufran necesariamente, etcétera, etcétera. Pero si es los animales, para los seres humanos, cada día hay más discusión. Y yo creo que vamos a llegar al momento en que difícilmente se va a poder investigar, al menos en los animales que son más cercanos al ser humano, los animales que son, por ejemplo, de compañía. Pero esa es una discusión que está. Y por último, la última grande área de la bioética de la que vamos a hablar, ya más en extenso la próxima vez, es el fin de la vida. La reflexión ética sobre la muerte, como esa constante antropológica de mayor trascendencia en el mundo de hoy. A raíz de esas realidades como la mayor esperanza de vida,
de la menor mortalidad infantil, la mayor conciencia sobre calidad de vida, etc. Entonces esto ha llevado a un montón de discusiones sobre el fin de la vida, que nos llevan a temas como la eutanasia, como el suicidio asistido y otras. Y todas esas variantes de eutanasia, por ejemplo, el tema de los trasplantes, ya lo hicimos como una mención anteriormente, los trasplantes, en el sentido de en qué, cómo y de qué manera. El tema del cuidado paliativo, el reconocimiento cada vez mayor de los derechos de los enfermos terminales, entre ellos el derecho a saber su diagnóstico, el derecho a saber que está cerca el momento de morir, todo el tema de la comunicación con quien va a morir. Y algunos han agregado otro tipo de muerte, que no es la muerte biológica, es la muerte social, que sufren grupos humanos en muchas partes del mundo por la discriminación social. Entonces, como ven ustedes, la bioética tiene una gran cantidad de temas que cada vez, digamos, hay personas que se dedican más a unos que a otros y que están generando discusión en todo el mundo. En este momento hay discusiones en buena parte del mundo sobre la eutanasia, sobre el suicidio asistido, sobre, ya les había la gestación subrogada, restricciones a la utilización de la genética humana o de la intervención en la genética humana por la incapacidad todavía de saber los resultados de muchas de estas cosas. Por eso la prohibición, por ejemplo, de la clonación, a raíz de que se clonó la abejita Dolly hace muchos años y ella tuvo un envejecimiento prematuro. Entonces no se ha podido todavía resolver por qué se dio ese clon. Entonces, si clonamos humanos, ¿podría pasar algo? Probablemente. O sea, hay todavía un montón de temas en ese sentido. Estas grandes áreas de la bioética, que son cada vez más amplias, ya abarcan todo el quehacer humano. Por eso la bioética ya no es solo la investigación médica y del comportamiento y la atención en salud, ni solo el medio ambiente, sino una serie de temas que involucran al ser humano y a su entorno. Y entonces cobija todo el ser humano, pero también los seres de la naturaleza y el hábitat. Y le da la razón al Premio Nobel de Medicina Albert Schweitzer, que decía, el gran error de toda ética ha sido el creer que debe ocuparse solo de la relación del hombre con el hombre. Schweitzer decía, no, la relación del hombre con el hombre sí, pero la relación del hombre con los otros seres vivos, la relación del hombre y hombre como especie, con la naturaleza, con el hábitat. Y entonces por eso Schweitzer consideraba que la bioética era un cambio radical en la orientación de la ética y por eso era una nueva ética que abría un montón de posibilidades. Entonces, recordemos, 5 grandes áreas de la bioética. Principio y final de la vida, los pilares. La vida social, la asignación de recursos, el desarrollo de las sociedades, los derechos de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación en humanos y en animales, todo el tema de la investigación, los requisitos que debe tener, la importancia de los comités de ética en investigación, etcétera. Y toda la sostenibilidad ambiental, todo el tema de la sostenibilidad ambiental, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y entonces que tiene que ver con el hábitat, que ya no podemos decir es que todo esto es para nosotros hacer lo que queramos, somos los reyes de la naturaleza, ¿no? Como incluso el compromiso con otras generaciones nos lleva a que tenemos que proteger los bosques y no nos quedamos sin agua, a que tenemos que proteger las fuentes de agua también, a que tenemos que evitar la contaminación
de todo, el aire, el agua, el espacio público, etcétera, etcétera. 5 grandes áreas. Ahora vamos a mirar lo que llamaríamos la secuencia del desarrollo del criterio ético. Decíamos, no, cuando hablamos recuerden ustedes, de los principios éticos, que decíamos que los principios éticos son afirmaciones éticas fundamentales que cuando uno las comprende y las asume para sí mismo, se vuelven criterio. Y entonces el criterio era un principio ético o una afirmación ética que yo tengo como esquema interpretativo para saber qué es lo correcto de hacer en un momento dado. O sea, el criterio es el principio utilizado ya para analizar la toma de decisiones. Pero no nacemos con criterio. El criterio se va adquiriendo. Se adquiere con la educación inicialmente o influencias pues, educativas de los padres, los maestros, etc. Pero también con la decisión personal de tener una orientación que haga bien a los demás y que me permita así ser feliz avanzando en mi proyecto de vida. Entonces, hay 3 niveles de desarrollo del criterio ético. Uno que llamaríamos el nivel preconvencional, como antes de lo convencional, que se llama, el criterio también se llama individualista instrumental. Cuando estamos en este nivel preconvencional, evitamos quebrantar una norma por obediencia o por temor a ser castigados. Es lo propio de la infancia. Un niño, el papá le dice, mira, no me toques el computador porque te doy una palmada, por decirlo de alguna forma. El niño se queda pensando, ay, debe ser muy interesante tocar ese computador. Y entonces, ¿qué espera? Que no esté el papá por ahí ni la mamá para ir y tocar el computador para tener esa satisfacción. Entonces, su motivación para actuar es lograr la compensación que quiere, evitando el castigo, ¿cierto? El problema es que eso es propio del niño, pero muchos adultos en nuestras sociedades permanecen allí. Entonces juzgan que algo es correcto hacer o no en términos de las consecuencias inmediatas. ¿Me castigan si lo hago? Tiro la botellita, voy en el carro y termino de tomarme esto. Y entonces miro, por ahí no hay un agente ni nada, un agente de policía ni nada, ¡pum! Tiro la botellita por la ventana. O sea, quiero deshacerme de esto, no quiero tenerlo hasta que llegue a mi casa para botarlo en el basurero, pero tampoco quiero que me pongan una sanción, una contravención. Entonces simplemente miro en el momento en que veo que no hay quien me ponga la sanción, tiro la botellita. No pienso si contamina el medio ambiente, no pienso si alguien va caminando y se para en la botellita y se cae y se fractura o se golpea, ¿no? No pienso que que el medio ambiente se va pues deteriorando cada vez más, ¿no? Sino que miro solamente un equilibrio donde prime la satisfacción mía versus la posibilidad de tener una sanción. Les cuento un caso. Una señora iba en el carro a recoger su niño en la guardería. Iba un poco acelerada, parece que iba un poco retrasada. Entonces, llega a un semáforo y el semáforo estaba en rojo. Ella dice que ella miró y no había a nadie pasando, entonces se siguió. Pero desafortunadamente en ese momento una pareja de adultos mayores
digamos, se bajó de la acera a la calle y la señora, con el carro, tumbó al adulto mayor, hombre. Iban una pareja. Frente que cuando el semáforo estaba en rojo, ellos llegaron, miraron el semáforo en rojo, o sea, podemos pasar nosotros, está en verde para nosotros, las personas caminamos en las calles, y entonces se bajaron, y en ese momento la señora arrancó porque no había nadie. El señor se fracturó, tuvo múltiples fracturas, fractura de costilla, fractura de cadera, y finalmente murió. Finalmente pues estuvo hospitalizado, se infectó y murió. Toda la señora la llevan a juicio. Y el juez utilizó una figura que está en nuestra legislación y son como, llaman, como decir, jurados de conciencia, o sea, como unos peritos, llamemos, que den un concepto para él tomar decisión, ¿cierto? Y sobre el caso. Entonces, uno le toca sentarse allí y oír a la defensa y oír al que acusa, y luego, pues, puede hacer unas preguntas, cosas de esas, y finalmente pone su criterio. No es que toma la decisión, pero pone su criterio. Pues dos personas nos invitaron a eso, estuvimos allí. Cuando nosotros entrevistamos a la señora, uno veía que era una señora de, se veía que era una persona buena, una persona que no quería hacerle daño a nadie, etcétera, que había cometido un error. Entonces decidimos, hablamos con ella, después de interrogarla mucho, finalmente como en el derecho nuestro, eh, si uno, eso lo llaman allanarse a los cargos. Si uno dice, sí, yo acepto que yo hice eso da la posibilidad de disminuir la pena. Y en el caso de esta señora que la estaban jugando por un homicidio culposo, hay dos tipos de homicidio. Doloso es que yo maté al otro porque lo quise matar. Y el homicidio culposo es aquel que yo sin querer lo maté. Pero estaban juzgando pues por el real, que era un homicidio culposo. Entonces, si ella reconocía su responsabilidad en ese homicidio, la pena era menor y muy probablemente le daban la casa por cárcel, o sea, le ponían una pena más pequeña y la podía pagar en la casa. Entonces le dijimos, señora, usted debe reconocer su responsabilidad, le recomendamos reconocer su responsabilidad en en el caso para que el juez pues la trate más benignamente y usted de pronto pues pueda pagar la pena que el juez le vaya a poner en su caso. La señora dijo, no, porque es que yo no soy responsable. Yo miré bien y no vi a nadie. Y me pasé, lo pasé. Ellos en ese momento fue que bajaron a la calle. Entonces me tocó decirle, pues, resumiendo la historia, me tocó decirle, señora, cuando uno llega a un semáforo y el semáforo está en rojo, eso no quiere decir mire y si no hay nadie siga, sino pare. Es una orden taxativa, pare. ¿Haya alguien o no lo haya? ¿Haya policía que me pueda castigar, sancionar por pasarme el semáforo? No. Usted en su autonomía decidió pasarse el semáforo porque no vio a nadie, pero se equivocó y mató. Y tumbó a este señor, él se fracturó y como consecuencia de eso murió. Entonces usted es responsable. Es claro que usted no tuvo intencionalidad de matar al señor, mucho menos, ni de lesionar, pero lo hizo. Y lo hizo infringiendo una norma que hemos puesto en las ciudades, en el mundo, para tratar de evitar accidentes, de que a los peatones los lesionemos, o a la bicicleta, el de la moto, etcétera, simplemente por el volumen del tráfico. Pues fue muy triste porque esta señora nunca quiso, porque es parte como de nuestra cultura,
no reconocer las consecuencias de nuestras decisiones. Ella tomó una mala decisión, que fue pasarse el semáforo en rojo, sabiendo que la norma era clara. Pues se ganó la pena un poco más grande y seguramente pues ya no supe más allá porque después de que ya la declaran culpable, después el juez le pone la pena. La declaró culpable y como ella no aceptó la culpabilidad, pues le pusieron una pena mayor. Entonces miren ustedes, ese es un nivel preconvencional. Es un nivel donde estamos como los niños, pero ya no somos los niños. Hay un segundo nivel, que es el llamado nivel convencional. Lo podemos así, del sistema social de mantenimiento de la conciencia, uno actúa con un sentido de responsabilidad, de compromiso personal. Se actúa, se ve que es correcto lo que es bueno para la sociedad y lo que la sociedad ha considerado correcto. Aquí le pongo dos ejemplos que los viví en un país, fue en Suecia. Uno es que en Suecia hay el metro, es como el tren. Entonces uno para montarse en el tren tiene que llevar una tarjetica que la tienen los adultos mayores y los estudiantes. Ellos pasan la tarjetica, eso les cobra una tarifa menor porque son dos grupos a los que, digamos, les ayudan, por así decirlo, los privilegios. Y uno como un turista, uno le toca comprar un ticket, una maquinita, cuando llega lo echa en una urnita. Pero no hay nadie ahí vigilando que uno lo eche o que pase la tarjeta. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle al guía, señor, y aquí la gente, sabiendo que nadie los vigila, si echa el ticket, si pase la tarjeta. Y entonces el señor me mira como extrañado y me dice, pero claro, es que es lo normal. El tren tiene gastos. Para poder sostener el tren necesitamos pagar. Entonces no hay necesidad de poner policía para que paguen. Eso es una sociedad que en términos generales ha llegado a un estadio convencional. Entonces no necesita que nadie me diga, que yo mismo digo dónde compro el tiquete si soy turista y debo echar. El problema es que en nuestras sociedades, entonces, no hay nadie, guardémonos el ticket en el bolsillo para otro viaje. El otro fue, bueno, y lo mismo me pareció que pasaba en el metro, es que hay en el tren, es que hay unas sillas y ahí está muy claro que esas sillas son solo exclusivas, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y ahí están los dibujitos y la rayita y eso. Pues a veces el tren va full y los asientos van libres. Nadie se sienta. No se sienta y no el que cumple esas tres condiciones. En nuestros países, ¿qué pasa? ¡Pum! Se sientan, a veces se sube el adulto mayor, se sube la señora embarazada y las personas miran para otro lado, como quien dice, ay, yo no me voy a parar. Cambio allí, veía ese respeto. Y aún no habiendo nadie que necesite la silla, de momento es que es para ellos, no es para nosotros, si me explicaron. El otro caso es el de, eh, hay mucha venta de carros, entonces, pues como uno conoce caminando, me llamó la atención que al pasar por una de esas compraventa de carros, encima de los carros había un avisito y el avisito tenía dos números. Un carrito decía, los números no son exactos, decía 10.000, 500.000. Por eso los datos no son exactos. Usan la corona sueca, yo no usan. Entonces, pero me dio por hectárea. Entonces le pregunto, bueno, al vendedor que estaba ahí, le pregunto que qué significan esos dos y me dicen es que nosotros vendemos carro a crédito de contado. El primer dato, el de los 15.000 o 10.000, pues el primer dato, lo que indica es que la persona que va a comprar a crédito debe ganarse mínimo 15.000 coronas suecas
para que lo pueda comprar. Porque si no, no tengo que pagar. Y el segundo, el de los 500.000, es lo que vale el carro de contado. Bueno, en un momento dado llegó un señor. Ese señor lo miró un carro, y finalmente dijo, me lo voy a llevar. Entonces el vendedor subió a un mezanín y llamó al administrador bajó. Entonces le dice, el señor se va a llevar el carro a crédito. Entonces le dice, venga aquí en una mesita, había una Biblia y le dice, ¿jura usted que usted se gana 15.000 coronas mensuales? Y el señor dijo, juro, tocó la Biblia, le entregaron la llave, los papeles, todo. Entonces yo dije, uy, ¿cómo los tumbarán? Que es un término que usamos, o sea, ¿cómo los engañarán? Y le pregunté, ¿y no los engañan? Pues el señor me decía, ¿pero por qué no la engañan? Si esa norma es buena para él y para mí. Es buena para el señor porque si él no se gana los 15.000, es mejor que no compre este carro porque después no lo va a poder pagar y se lo vamos a tener que retener. Y es buena para nosotros porque no nos interesa vender el carro a quien no tengamos que pagarlo para después tener que quitarse lo que es incómodo. Entonces, como es buena para ambos, pues todos la cumplimos. Entonces necesitamos y no preguntarle. Yo le tengo que explicar que en nuestros países entonces va a traer un certificado firmado en notaría, que usted se gana tanto, etcétera, etcétera. Y aún así ocurren muchas cosas. En una nivel convencional, yo digo, no debo, es que no se me ocurre ni pensar si hay policía, sino se me acaba, lo echo en una bolsita o lo pongo allí, llego a la casa y lo llevo a la caneca de la basura. No lo tiro, que no debo tirarlo, porque hace daño, porque contamina, porque puede caerse alguien allí. ¿No? Simplemente. Eso es estar en un estadio. Y el tercer, bueno, aquí se tiene en cuenta, perdón, lo que es legal, lo que es legítimo y lo que es correcto. Porque hay cosas que no son ilegales, pero no son legítimas hacerlas. Puede que no sancionen al que tire la botellita o la basura por la ventana, pero no es correcto hacerlo, no es correcto. Pasarse, el caso de sentarse en las sillitas para los minusválidos, etcétera, pues no hay una sanción, hay una indicación, pero no es correcto hacer eso, no es legítimo quitárselo a quien lo necesita. Y el nivel postconvencional es el estadio ya superior, donde uno actúa de acuerdo con principios éticos universales, la bondad de una acción es en términos de los derechos de todos los seres humanos, porque se respeta, se reconoce la dignidad humana de cada persona y aún en situaciones difíciles se actúa respetando esa dignidad humana, aunque sean muy distintos a nosotros, a pesar de que piensen distintos. Y pongo un casito, un ejemplo bonito. Una niña que fue estudiante de medicina, alumna mía, muy buena estudiante, luego hizo la especialidad, la hizo muy bien y luego hizo una segunda especialidad. Hizo, bueno, medicina general, luego hizo ginecología y luego hizo cirugía laparoscópica ginecológica. Cuando termina la segunda va a mi oficina y me dice, bueno, doctor Maya, siempre me decían los estudiantes, doctor Maya, mire, yo quisiera comentar con usted algo. Mire, yo he tenido, la vida me ha dado todas las posibilidades. Mis padres me dijeron, estudie, nosotros le pagamos lo que valga. Usted lo que le pedimos es que estudie, que sea una buena estudiante. Y yo así lo hice. Hice bien mi medicina, hice bien mi ginecología, hice mi cirugía laparoscópica, pero no tuve nunca preocupaciones por lo del dinero. Mis papás proveían eso y yo cumplía mi deber. Pero yo siento que la vida me ha dado mucho. Que yo veía compañeros que no podían pagar la matrícula, que tuvieron que retirar por razones económicas o que quedaron muy endeudados, etcétera, etcétera. En cambio, la vida me dio a mí todo. Yo quiero devolver algo a la vida de lo que he recibido. Y entonces he pensado que quisiera donar un año para ir a prestar un servicio médico gratuito en el país donde estén más mal las mujeres en el mundo. Hablamos
llegamos a la frontera de Afganistán y les cuento, esta niña se fue un año para Kandahar, la segunda ciudad de Afganistán, a prestar servicio en un país donde las mujeres no tienen atención ginecobstétrica, sino de otras mujeres, porque no las pueden atender los hombres, a no ser que fuera su marido, y ellas no pueden estudiar medicina. Entonces esta se fue a atenderla durante un año, les sirvió. Y ella dice, cuando volvió, me dijo, la mejor experiencia más linda de mi vida, la que más felicidad me ha dado. La gente me llevaba artesanías, me llevaba cositas, etcétera, me abrazaba porque la había atendido bien, porque la había orientado, porque, etcétera, etcétera. Eso se llama una persona en un estadio postconvencional. O sea, no solo lo que, digamos, tiene que ver con su entorno, sino que también piensa cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo colaborar con, por ejemplo, médicos, enfermeras que se van con Médicos Sin Fronteras a atender en otra. Eso es estar en un nivel postconvencional. Aquí pongo tres ejemplos de nivel postconvencional: la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer de clase media albanesa que podía ser viviendo en una allá y funda una comunidad y se va a servir a los más pobres, entre los pobres, en la India y todos esos lugares. Nelson Mandela era de un grupo segregado, pero los que estaba mejor, logró ser abogado, podía trabajar con los negros en esas cosas y dedica su vida. 27 años estuvo en la cárcel luchando por el derecho de los negros y porque los negros se sentaran como hermanos a la mesa. Por eso cuando le dijeron que salió de la cárcel, le dicen los copartidarios, bueno, ahora vamos a coger a los blancos y les vamos a hacer. Y dijo, yo no estuve 27 años en la cárcel para que los negros dominaran a los blancos. No. Estuve 27 años en la cárcel para que los negros y los blancos nos sentáramos como hermanos a la mesa. Eso es una persona. Y Gandhi fue igual, un abogado, fue abogado también, y dedicó su vida a la causa de, bueno, de la gente de la India, a luchar contra esa dominación inglesa. Y aquí puse a Elizabeth Kubler-Ross porque también fue una mujer muy especial, una psiquiatra que podía haber dedicado a su psiquiatría, haber conseguido dinero con su psiquiatría, pues se dedicó a atender a los pacientes que iban a morir, a ayudar a bien morir, a acompañar, una mujer muy especial. Entonces concluimos, para terminar hoy, la construcción de una ética, se llama la bioética, para la vida, que nos transforme, que transforme al mundo, requiere de una autoafirmación básica en lo humano, en aprendizajes fundados en el modo humano, en nuestra especie, o sea, en lo humano. Implica aprender a vivir a profundidad las relaciones fundamentales del ser humano, las que vimos la vez pasada, a desarrollar los aprendizajes que nos permitan una convivencia social de calidad, donde construyamos un mundo con más humanidad y más feliz. Y termino leyéndoles dos fragmentos de una carta que una persona que estuvo en los campos de concentración nazi escribió cuando salió de allí a su profesor. La voy a leer los dos parrafitos pues, que están copiados. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados en los hornos crematorios por gente formada en escuelas, liceos y universidades. O sea, lo que pasó en el campo de concentración no fue por ignorancia, era la gente más culta, más educada de la sociedad alemana. Y mira lo que hicieron. Y por eso termina, por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido: ayuda a los estudiantes a volverse humanos. O sea, ser humano es una tarea. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas e ir educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. O sea, el ser un buen ser humano como una tarea. Termino con esta fotico que tomé en una revista. Esta fue una foto que tomaron de la gente en Auschwitz cuando salió a mirar quién fueron los que llegaron, que los alemanes salieron corriendo y salió, y llegaron los rusos y después los norteamericanos a ver, en unas condiciones terribles.
Y entonces, un alemán, pero un hombre culto alemán, dijo esto y lo puso sobre una foto, sobre esa. Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke, o sea, lo más granado de la poesía alemana por las noches, que puede tocar a Bach y Schubert, lo más culto de la música alemana, e ir tranquilamente a trabajar a Auschwitz por las mañanas. O sea, ser culto, educado, no necesariamente ser un buen ser humano. Esta gente era culta, iba a la ópera y todo, pero luego iba a mandar seres humanos al horno crematorio o a hacer todas estas cosas que describió este señor. Entonces la humanidad es ser buen ser humano, es una decisión personal y una lucha por convertir el proyecto de vida de uno en una mayor humanización. Muy bien, hemos terminado por hoy. La próxima vez vamos a tener nuestra última reunión donde vamos a hablar de los dilemas éticos al final de la vida, porque ustedes están trabajando o van a trabajar en un área que tiene que ver más con el final de la vida. Espero que pasen una buena semana. Nos vemos el próximo martes y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Que estén Buenas muy bien. noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego.